Dosis de ciencia. Hoy con B de burro. Ay, no, profe Mario, es que yo no sé qué voy a hacer, pero primero le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Hoy, como siempre, pues en nuestras tardes acompañadas del profe Mario Vázquez con esta dosis de ciencia, y con B de burro, pues lo dice uno, profe Mario Vázquez, generalmente para especificar con cuál B aquí en Colombia, ¿cierto? Porque también otras personas dicen V y ya uno sabe con cuál, entonces hay que escribirlo, pero no sé, en el campo aeronáutico, aeroespacial, ¿usted para dónde me quiera llevar con esa B de burro? Bueno, yo creo que si te detuvieras un poquito a pensarlo, te darías cuenta, porque has dicho muchas cosas que están relacionadas con el punto al que queríamos llegar. ¿Como la placa o qué? ¿O algo así relacionado? No, sino que también me imagino que en tu profesión, cuando te toca, por ejemplo, hacer esas aclaraciones, ¿no? Lo de la B de burro, porque lo solemos decir. Bueno, sí, pero sí. cuando uno está hablando, ¿cierto?, con alguien, probablemente te toca clarificar y en qué situaciones se da eso. Cuando son palabras, de pronto sitios web o palabras en otro idioma, ¿cierto? Para que sepan cómo escribirlo bien. O cuando es un nombre propio, entonces uno, si se ha encontrado que se escribe de dos maneras, entonces uno pregunta, bueno, ¿con cuál B? O dice con cuál B. Aunque también recurro mucho es V, a la V. Pero no me refería exactamente o necesariamente a la B, ¿no? Digo, en general. Que uno tiene que aclarar cómo es que va, con qué letra es, y para poder explicar con qué letra es, sobre todo, te lo decía en tu profesión, porque estamos hablando de comunicaciones radiales o comunicaciones en las que no podemos ver la cara de la otra persona, no podemos ver si lo escribe, y en una telefónica, por ejemplo, entonces tienes que tomar un dato y no te queda claro porque la comunicación no es buena, ruido, o la persona habla con un acento diferente, entonces ¿cómo haces para escribir lo que te están diciendo? Y apelamos a este recurso, ¿cierto? Bueno, ya te dejé servido en la mesa, todo prácticamente listo. Yo sé que ya te diste cuenta, porque estamos hablando justamente una vez más, y ese tema parece que nos persigue. Esto está ligado a las comunicaciones, a poder interpretar bien lo que nos están diciendo en una comunicación. Entonces estamos hablando de comunicaciones, ahora sí lo llevamos al campo de la aviación. Y entonces el tema es, y siempre hablamos de esto, la importancia de interpretar bien, de saber bien lo que nos están diciendo, porque lo que nos están diciendo puede poner en riesgo nuestras vidas directamente si lo interpretamos mal. Hay que entenderlo muy bien, muy clarito. Hay que entenderlo bien y muy clarito. Entonces no se trata de decirle a toda la gente, a todos los pilotos del mundo, hablen claro y clarito, porque nosotros no somos de hablar claro y clarito ni entre nosotros, ni entre los vecinos. Y entonces imagínate en todo el mundo. Todos los acentos, todas las lenguas, todos los idiomas, pues en este caso interactuando ahí con unos, digamos, códigos universales, pero que se tienen que escuchar muy bien. Claro, y porque en el tema de la aviación sabemos que todos hablan inglés, pero a veces en estas aplicaciones o sitios web o en YouTube, uno puede encontrar sitios, por ejemplo, donde te transcriben, uno puede escuchar las comunicaciones que hay entre la torre de control y los pilotos. Y a veces sucede, por ejemplo, recuerdo en este momento, me pasaría lo mismo seguramente, pero pilotos chinos que llegan a un aeropuerto y en Estados Unidos, que también tienen sus acentos, depende de donde sea, y no es fácil, supuestamente están todos hablando en inglés, y no se trata de decir, bueno, si te entiendo bien o no, sino estoy hablando de que estás volando en un aeropuerto que está lleno de aviones, y es clave que entiendas bien a dónde tienes que ir, o de ambas partes, ¿no? ¿Qué quiere hacer el piloto? ¿Qué le dice? ¿Qué instrucciones le da la torre? Entonces el tema de las comunicaciones es muy complicado. Y digo que nos persigue porque hace poquito, en estos días, hace 2 o 3 días, ha habido un nuevo, casi por suerte, incidente, no pasó. No sé si pudiste mirar algo, pero en
Esto pasó en Texas, Austin, Texas. No. Nuevamente, parece que ya habíamos dado otro ejemplo en otra dosis. Te lo cuento porque eso está ahora en las redes sociales. Entre un avión que despegaba. ¿Te acuerdas que hace poquito hablamos de un avión que iba despegando y uno cruzó la pista de golpe? Sí. Y que lo vieron, lo alcanzaron a frenar. Ahora fue casi que peor. No pasó nada, pero como ahora están estas aplicaciones donde se puede ver todos los aviones, se descubren más fácil estas situaciones. Y es que en el mismo momento estaba despegando un avión, un Boeing 737 creo, que iba con destino a Cancún, desde ese aeropuerto. Le habían dado aparentemente, o sea, todo esto está bajo investigación, pero como que al piloto del avión le dieron la autorización para despegar. Entiendo de que no había buena visibilidad en el aeropuerto, que eso es el tema de las comunicaciones. También. Le dieron la autorización para despegar, entonces cuando está en la punta de la pista y recibe la autorización, acelera el avión y simplemente están concentrados en levantar vuelo. Pero al mismo tiempo a otro avión, un avión de carga, le habían autorizado para que aterrizara. Y por lo que se ve en la aplicación, o sea, llegaron a estar, o sea, casi uno aterriza arriba del otro, porque uno iba saliendo, el de carga, que también estaba autorizado, se da cuenta de que hay otro avión abajo y levanta, o sea, levanta vuelo, se eleva, pero los dos se elevaron y no se chocaron. Entonces mira, o sea, hay muchos factores que hay que tener en cuenta, y esto sigue siendo, no estamos exagerando, es del día a día, en las comunicaciones entre los pilotos, en la torre de control, entender bien, o sea, no solo dar bien las indicaciones, sino que interpretarlas bien. Así que el tema de las comunicaciones son vitales. Ahora esto, que yo ya cuando avance un poquito más te vas a dar cuenta de que estoy hablando con más... De por qué la B de burro. De por qué la B de burro. La B de burro es que es algo muy antiguo y es de... Claro, si uno empieza desde el nacimiento, de los primeros años de la aviación, estas cosas no eran importantes porque volarían con... Eran un par. Harían señales con pañuelos, con las manos y todo eso. Apuntando en la planilla. Sí, a medida que esto empieza a avanzar y de nuevo aparecen las guerras. Cuando entonces ahí también era importante, siguen siendo importante, el tema de entender bien las comunicaciones, de entender bien cuando alguien, y no tenían celulares como nosotros, eran equipos muy rudimentarios que podían transmitir a lo mejor en código Morse, palabras, o una sola palabra, y tenías que entender que si lo que te estaban diciendo es corran, ataquen, no sé, cuidado, así sea una sola palabra, era importante que con esos medios de comunicación, en el medio de la guerra se entendiera bien lo que tenían que decir, o sea, no era una cosa fácil. Entonces se empiezan a apelar a palabras que te significan algo, o sea, usas una palabra, no sé, de las películas a lo mejor de acción, de guerra, escuchamos Roger, cuando alguien le dice haga tal cosa, entonces él contesta Roger that en inglés. Después te digo de dónde parece ser que viene esto. Pero entonces en el tema de los aviones había que unificar, que todos hablen con el mismo lenguaje y no pueden usar muchas palabras. Todo el mundo tiene que usar bien clarito la mismo tipo de palabras. Entonces empiezan a tratar de unificar esto. En el año 1920 la Unión Internacional de Telecomunicaciones propone un código, porque por ejemplo, si a ti te dicen que vas a tener que aterrizar en la pista B de burro o D y no entiendes bien si es B o D, entonces tienes que decir no, con B de burro o D de delta, no sé. Sí. Aclarar. Entonces hay unas palabras que se usan para aclarar de qué letra estoy hablando. Esto lo adoptan en el 1927, lo utilizan en el mar también, pues, también esto va siempre de la mano, hasta el año 1965. Y en el año 32, ese fue en el 1927, en el año 1932 lo empieza a utilizar la aviación civil hasta comienzos de la Segunda Guerra. O sea que ahora no. No, sí, se utilizan y ya vamos a llegar a que va a decir, sí, yo ya sabía que se utilizaban. A lo que me refiero es que el problema estaba en que todavía no se conseguía que en todo el mundo se usara
lo mismo. Ah, ya. Porque a su vez, por ejemplo, la Fuerza Aérea utilizaba una jerga, digamos, la Marina otra, en guerra, ¿no? A nivel de todo el mundo, como decíamos recién, no todos, o sea, ¿qué palabra utilizar para que suene entendible independientemente del acento que tenga la persona que lo dice? Entonces, por decir, y se empiezan a utilizar, y a su vez, que, claro, unos hablan inglés, otros no, la lengua inglesa no es la lengua nativa, entonces, ¿cómo usas una palabra que le sirva a todo el mundo? Porque, claro, si tú dices whisky, sí, muy bonito. Bueno, el whisky es un buen ejemplo porque se conoce en todo el mundo, digamos, pero hay palabras que son muy propias del inglés, pero que no del francés o no del español. O que incluso por la fonética que han desarrollado en cada país se vuelve difícil la pronunciación de esas palabras para esas personas. Ni siquiera porque no sepan muy bien ese idioma, sino porque fonéticamente se hace complejo. Tú lo has dicho y ya te voy a dar un ejemplo de eso que acabas de decir muy bien. Esto fue muy desorganizado hasta que metió mano la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es la IATA, que la conocemos, y propone, tiene que haber un alfabeto universal que tenga una ortografía parecida, todo similar, todo igual, digamos la palabra que sea parecida en inglés, en francés y en español, similar. Y le encargan a un profesor de lingüística de la Universidad de Montreal, Jean-Paul Binary, y en 1952 o sea, no era no es que tengo que inventar una lengua nueva, sino que tengo que buscar palabras que cumplan con este requisito. Entonces en el 52 lo propone, se mejora en 1956 y es el que usamos actualmente. Y de ahí, pero era una gran curiosidad saber de dónde salió todo esto. Y por eso que decías recién tú de que suene, por ejemplo, para la letra F había dos opciones, porque puedes decir F como fútbol. Entonces fútbol es conocido, pero el foxtrot, que es un baile de los años 20, es más fácil de asimilar el foxtrot que el fútbol. Tiene como mayor facilidad de ser comprendido y se utiliza foxtrot como para hablar de la F. Entonces, cuando este tipo de diálogos es cuando por ejemplo, cuando tú vas volando, tú eres un piloto de un vuelo, cada vuelo tiene un código. Sí. Y cuando tú hablas con la torre de control, le tienes que decir, te está hablando el vuelo tal, que va de tal lado a tal lado. Y así como vos, hay, no sé, 50 más que están hablando con la torre, y la torre a cada uno le tiene que dar instrucciones. Entonces todos escuchan la misma radio, entonces tienes que saber cuándo te están hablando a ti y quién eres tú, digamos, en la pantalla. Él solo ve puntos y tiene unos códigos, entonces tiene que saber de qué avión es el que le está hablando. Entonces siempre en los diálogos entre los pilotos y la torre de control siempre se identifica quién es, y tampoco no puedes usar cosas coloquiales como diciendo, hola, ¿cómo estás? Soy Joana. No, simplemente tiene que usarse el lenguaje, tiene que ser así estricto. Se identifica quién es el avión el vuelo que está hablando, qué es lo que quiere. La torre de control le va a decir también cuando lo llama por esa sigla, o sea, cada uno está asignado y entonces cada uno lo va a interpretar. Pero a lo mejor esa sigla es NXF. Y no dice NXF, porque eso seríamos nosotros en español. Pero si lo hacen en inglés, tienen que pronunciarlo diferente, y en francés diferente, y los chinos diferente, y así todo. Entonces para decir esas siglas se usan las palabras de ese alfabeto. Ah, ya. Entonces en ese caso, pues la F no se dice ni F ni en ningún idioma, sino que sería foxtrot. Exacto. Ay, mira. Y lo mismo si tú por ahí ves en algún video cuando el avión aterriza en el aeropuerto, cualquier aeropuerto, en la torre de control le dice, bueno, o sea, él acaba de aterrizar, le indican por qué salida tiene que dejar la pista.
y cada salida tiene una letra. Si tú vas al aeropuerto vas a ver que todos tienen letras. Entonces tienen que indicarle por qué letra sale, porque puede ser que salga por la primera o por la de más allá, porque por ahí va a salir otro. Y también cada calle de rodaje del aeropuerto tiene una letra. Y entonces le tienen que indicar eso de que tienes que ir por acá, después tomar aquella y finalmente parquear en la posición tal. Todo eso se dice con este vocabulario, que yo siempre digo, ¿cómo hace uno para aprendérselo, no? Te digo las primeras letras para que juguemos. Sí, por favor. Porque sería del alfabeto, entonces sería Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot. Entonces sería como le habla el vuelo Alfa, Bravo, Charlie. Pero ese sería más fácil, pues sería el ABC. Pues, pero porque son las que tengo aquí en la mano. Profe Mario Vázquez. Sería el más fácil, cruel, exacto. No pero, sea por ejemplo, cruel conmigo. pero por ejemplo, tu nombre, ¿cómo sonaría tu nombre en este? Ay, a ver. Lo tenemos por acá. Sorpréndame. Porque tu nombre sería Juliet Oscar Hotel Alfa November Alfa. Ok. O sea, Juliet Oscar Alfa Hotel Alfa Noviembre Alfa. Noviembre. ¿Noviembre o November? De N. Ajá. Pero va noviembre. Ay, me mataste, pero yo creo que es November. Sí, porque es whisky, alfa. En todo caso, Juliet, Oscar, Hotel Alfa, November, pues como le Alfa o noviembre, alfa. Ajá, ok. Está fácil. Está fácil. Dentro de 8 días se lo vuelvo a decir, espera y verá. Se lo estudia. El mío sería Mike, Alfa, Romeo, India, Oscar. Ay, pero tan suena hasta pinchado, bien. sí. Entonces, le fue bien. Pero digo, así, bueno, a alguien se va a tener que aprender esto jugando, riéndose, lo que sea, pero ya le sale rapidísimo. Entonces se pronuncian el conjunto de esas palabras. Yo hace unas dosis te hablaba de una película, de un accidente en Argentina, sobre un accidente que ocurrió en Argentina, y la película se llama Whisky Romeo Zulu. Y entonces, claro, si uno dice cómo alguien le va a poner ese nombre a una película, sí, tan raro. Whisky Romeo Zulu, que tiene que, bueno, ahí está, porque ese era el código de ese vuelo. Entonces, interesante. Y como te decía antes, en las películas y todo, vemos que muchas veces que cuando alguien da, sobre todo en las bélicas, les da alguna instrucción, entonces el otro para decir entendido, comprendido, ok, no dicen ok, no dicen, sino dicen Roger o Roger that. Y eso parece ser que viene de las primeras comunicaciones que se usaban símbolos en el código Morse, y para decir, bueno, te doy una instrucción y vos me tenés que decir, sí, listo, lo tengo claro, no digo listo y todas esas cosas. En código Morse tengo una letra, R, de received, lo he recibido. Pero en vez de decir, después cuando pudieron decir palabras, en vez de decir received, alguien dijo, Roger, como diciendo, no sé, también nosotros usamos a veces comúnmente alguna palabreja que ya lo diremos por fuera del micrófono, que no decimos lo que queremos decir, pero lo decimos con una palabra parecida. Y alguien dijo Roger y quedó Roger. Aunque eso simplemente, eso no forma parte del lenguaje de los pilotos con la torre de control. O sea, es porque no se entiende, es lo que habíamos hablado, no tienen que ser instrucciones o expresiones que no dejen dudas. Que no vaya de pronto un piloto que nos esté escuchando y vaya así, a decir, mucho ¿cierto? cuidado, no hagan esas cosas. Por eso, porque por eso hago énfasis en que en las comunicaciones entre los pilotos y la torre de control tiene que quedar claro. Por eso alguien dice, no sé, solicito, con lo que hablábamos de subir a otro nivel de vuelo. Primero dice cuál es el avión con este código y qué solicita. Y la torre le repite, le da el código y le dice que lo autoriza o que no lo autoriza. Entonces el que recibe también dice lo mismo. Si la torre le dice suba a tal lado, él repite que sube a tal lado. Queda claro que entendió lo que le dijeron. Aún así, mira que pasan muchos incidentes. Pero no se pueden usar
expresiones como ok, Roger, bueno, listo, claro, como, porque no se sabe que entonces qué, lo va a hacer o no lo va a hacer. Sí. Tiene que quedar claro. Y esto, bueno, se ha aprendido en muchos casos a punta de accidentes, ¿no? Así es. Y eso que no hemos pasado todavía al dato curioso, profe Mario Vázquez, en esta dosis de ciencia. Vamos por él. Psst, psst. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, como dato curioso, quería hacer un homenaje bonito a algo que dije recién y que no tiene nada que ver ni con el lenguaje ni con los aviones, sino con los burros. Me parece una cosa bonita. Es hora que desde Dosis de Ciencia hagamos una reivindicación de los burros. Del burro, a ver. Del burro. Porque una cosa curiosa, primero que son, no sé, son bonitos. Sí, ya sé, habrás visto cosas más bonitas. Sí. Es un animal que ha sido domesticado por el ser humano hace milenios. O sea, hay distintas razas, en algunos países son más o menos importantes, hay muchos, y se han utilizado mucho tienen un buen olfato, son muy resistentes, o sea, son de la familia de los caballos, pero son mucho más resistentes en cuanto que comen cosas que no le van a hacer daño, tienen un buen olfato y sobre todo tienen una capacidad, o sea, tienen una fortaleza, pueden mover un peso varias veces superior, 4 veces lo que ellos mismos pesan, por la estructura ósea que tienen, o sea, pueden llevar cargas, pobre burro, muy muy pesadas, y han sido importantísimos en el desarrollo de todas las sociedades, por ejemplo acá en América. Así es. Porque son animales de carga. Y lo que a mí me pone la campaña mía es para reivindicar el nombre, porque somos como... nos hacemos referencia a los burros siempre para hablar como brutos, despectivamente, sí, ¿cierto? Sí. Y entonces una ¿Qué cosa tienen de brutos? ¿Qué tienen de brutos? No puedo decir lo que estoy pensando estamos en la emisora, pero muchas veces esas famas parece ser primero que obedecen a cuestiones literarias, las fábulas de Esopo en la antigua Grecia, o sea que alguna vez alguien tomando los animales, entonces se dice, este es el rey de la selva, este tal cosa, el burro la llevaba los llevaban en la mala, como decimos. Llevaban las de perder, y se transmitió esa idea, mira, hasta el día de hoy. Y lo curioso es también porque cuando despectivamente se suele usar con personas o asociados a eso, que eres un burro, o sea, porque si sos un burro, o sea, después de leer un poco sobre los hábitos que tienen estos animales, a mí no me disgustaría que me compararan con un burro, me parece que hay que reivindicarlo. Porque seguramente, ¿por qué pensar que el burro no es inteligente? O sea, ¿quién va a medir si un animal es inteligente o no? Nosotros, justamente. Así es. No somos los más indicados, te diría. Y yo creo, parece ser, que mucha de esta mala fama, de esta mala imagen que tiene el pobre burro, es porque por su comportamiento. Entonces, el comportamiento que se asocia es que no hace caso, que es terco, que si y a eso lo asociamos como que eso es malo. Sí. Entonces, por ejemplo, mencionaban ejemplos por ahí que en un camino, por ejemplo, el burro no se resiste ahí por los caminos de montaña, y un caballo sí. Entonces el caballo es más noble, y sin embargo el caballo se quiebra las patas, el burro no se las quiebra. En algunos sitios entonces hacían los caminos, primero veían por dónde iban los burros y por ahí hacían el camino. O sea, eso no es ser tan burro. O sea, el burro es precavido, inteligente, y salvaguarda su integridad. Es precavido y porque no hace caso. Si el burro está cansado, no camina. Es el ideal, así deberíamos ser. Ajá. O sea, no hace nada y se cuida.
Y eso le dan la fama de que, claro, como no nos hace caso, es torpe, burro, no entiende. Y el burro es mucho más inteligente que, obviamente, con estos comportamientos. Entonces era como por la reivindicación. Por la reivindicación del burro le hicimos una dosis también para él. Un datito curioso para el burro, para que lo valoremos más y ya no veamos como un insulto cuando sí es mucho burro, para que le saque allí a colación lo que nos ha mencionado hoy el profe Mario Vázquez en esta dosis de ciencia. Profe, muchas gracias. Gracias a ti, Juliet Oscar Hotel Alfa November Alfa.